La división interna de la Iglesia que está quitándonos las fuerzas para lo esencial, la evangelización y ser un verdadero hospital de campaña que acoge a todos los que sufren, a todos los heridos de la vida, está cobrándose en primer lugar una víctima. Y esta muy importante, me refiero al Papa. ¿Cómo es posible que aquellos que supuestamente, y así lo dicen reiteradamente ellos mismos, cómo es posible que no se den cuenta del daño que le están haciendo al Santo Padre cuando, por ejemplo, hablan de la Iglesia de Francisco? Porque Iglesia solamente puede haber una, la Iglesia de Jesucristo. El mismo daño, por supuesto, le habrían hecho los que dijeran la Iglesia de Benedicto o la Iglesia de Juan Pablo II. Iglesia solamente hay una, y esa Iglesia es la de Jesucristo. Y todo lo demás, si se opone a la otra, todo lo demás es falso. Hablar de la Iglesia de Francisco como oposición a la Iglesia de Jesucristo es un enorme daño para el Papa. Otro ejemplo. Reparten acreditaciones, certificados de bondades y de amistades por un lado y de maldades y enemistades por otro. Le hacen un enorme daño al Papa cuando dicen que entre sus enemigos figuran personas que son santas. Por ejemplo, el fallecido cardenal arzobispo de Bolonia, Monseñor Caffarra, que murió de una manera ejemplar. O el cardenal arzobispo de Colonia, Monseñor Meissner, que también tuvo una vida y una muerte ejemplar. U otros que están vivos, como por ejemplo el prefecto de liturgia, el cardenal Sará, que fue mártir porque fue perseguido por ser fiel a la Iglesia y por no plegarse a la dictadura en su país natal, en Guinea. Esta gente y otras, desde luego yo no me encuentro entre los santos, pero otros sí, aunque sean menos conocidos que estos tres que he citado, son gente muy buena. No solamente son fieles a la tradición, fieles a la palabra de Dios, sino que son gente muy buena, llevan una vida honorable, una vida auténticamente ejemplar. ¿Y estos son los enemigos del Papa? ¿No se dan cuenta los que reparten estos certificados de bondades y maldades que le están haciendo daño al Santo Padre, diciendo que algunos de los mejores de la Iglesia son sus enemigos? ¿A quién perjudica esto? ¿Al Papa? Pero de verdad, ¿les importa el Papa a estos supuestos amigos suyos? ¿Les importa el Papa? ¿Les importa el papado? Ni les importa la persona del Papa, ni les importa la institución del papado. Y por eso, porque no les importa, están haciendo este trabajo, que es un trabajo realmente sucio. Por otro lado, en el otro sector, en los que están luchando y defendiendo la tradición, aguantando no solamente críticas, deshonor, a veces calumnias, perder su puesto de trabajo. Bueno, yo noto en algunos, comprensiblemente quizá, pero noto en algunos nerviosismo y falta de esperanza. Decía San Ignacio de Antioquía que cuando llega la hora de la persecución lo que hay que tener es grandeza de ánimo. Pues eso, grandeza de ánimo, es lo que el Señor nos ha dicho, recordarlo y disfrutarlo, pidiendo ayuda a Dios, porque ciertamente no es fácil. Bienaventurados cuando seáis calumniados, perseguidos por mi causa. Vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues qué bien, pidámosle a Dios ayuda, pero qué bien, ¿no? Qué bien estar con Cristo y compartir con Cristo. Y para nosotros los que somos pecadores, doblemente bien, porque siempre nos acordamos de San Dimas, un criminal, pero que se salvó en el último instante y fue el primer santo canonizado aún en vida. Esta noche le dijo Jesús: estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque le había defendido delante de los hombres. Y no perder la esperanza. No perder la esperanza, porque a veces da la sensación de que creemos, o creen algunos, que la Iglesia es obra nuestra. Unos contra otros, la Iglesia es obra nuestra. Y no es verdad. Yo no he dado la vida por la Iglesia. No la he dado. La ha dado Jesucristo. Cristo es el fundador de la Iglesia. Cristo es el que ha derramado su sangre. Cristo es el que guía a la Iglesia. El Espíritu Santo nunca la va a abandonar.
eso no significa que tengamos que ponernos en una posición pasiva, ¿no? Hay que trabajar, hay que luchar, hay que decir las cosas con amor y también con valentía, pero siempre con una enorme confianza en Dios. Y no olvidar nunca que si creemos en Jesús, y si defendemos a Jesús, y si defendemos su divinidad, es decir, si defendemos la integridad de su mensaje y no andar cogiendo aquello que conviene al mundo y rechazando lo que no conviene al mundo, pues tenemos que creer también y practicar aquello que nos pidió el Señor: amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os persiguen, a los que os calumnian. No devolváis mal por mal. Creo que esto es lo que tenemos que hacer. No digo que sea sencillo, pero esto es lo que tenemos que hacer en este momento tan especial, tan difícil. Pidámosle al Señor que nos ayude a defenderle sin caer en la trampa del ojo por ojo y diente por diente, sin caer en la trampa del rencor, sin caer en la trampa de en cuanto yo pueda tú te vas a enterar. Que el Señor nos ayude a mantenernos llenos de paz, llenos de esperanza y recordando que como nosotros necesitamos ser perdonados, pues también tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. Y sobre todo, lo digo continuamente, sobre todo, rezar por el Santo Padre, rezar por el Papa. Él nos ha pedido esto, lo pidió desde el primer momento y ni un solo día debemos de dejar de rezar por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.